Y bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego, sobre el cuarto capítulo del Caballero de los Siete Reinos, la nueva serie de HBO que adapta los cuentos de Dunk y Egg, comenzando por el primer libro corto, El Caballero Errante. Un capítulo nuevamente brutal, en el que a Ser Duncan el Alto se le daba la oportunidad de pedir un juicio por combate contra Aerion Llama Brillante. Aunque lo cierto es que no resultaría tan sencillo, Dunk debía buscar en tiempo récord a otros 6 caballeros que se unieran a su causa. Un capítulo que sirve de introducción para lo que se viene, el juicio a 7 al estilo de los Sándalos de Vado Ceniza. Pero como siempre debemos ir por el principio, que no es otro que Dunk, encarcelado en una de las celdas del castillo de Vado Ceniza. Básicamente por pegarle una paliza a un príncipe, una celda en la que la única comunicación de Ser Duncan con el exterior era una pequeña ventana abierta en los muros de piedra. Ello mientras el caballero meditaba sobre lo surrealista que había sido todo. Egg, murmuró, su escudero, un niño pobre recogido en las calles de Desembarco del Rey. Jamás ningún caballero había hecho un ridículo mayor. Dunk el necio, más duro de entendimiento que traspasar el muro de un castillo, y más lento que un uro. Y es que a pesar de todas las señales, en ningún momento Ser Duncan sospechó de la verdadera identidad de Egg. En esas que por fin se oían ruidos fuera de la celda, y quien entraba en escena era el niño, pero esta vez en una situación muy diferente. Ya vestido con los ropajes propios de un príncipe, negro y rojo, los colores de la casa Targaryen. En esta ocasión, quien puso la comida fue Aegon, que menos cuando el que estuvo invitando siempre al niño fue el bueno de Dunk. Aquí el niño le pedía perdón a Ser Duncan a petición de su tío, el príncipe Baelor, básicamente por haberlo engañado todo este tiempo. Lo cierto es que Egg no quería mentir, pero el caso es que lo hizo y como hemos visto, el tocho se sentía bastante estúpido por todo lo que había pasado. Y el tema es que Egg había mentido sobre su origen, pero no en todo. Su nombre de huevo era un diminutivo de Aegon y se lo había puesto su hermano Aemon, nuestro maestre Aemon. De ahí viene el origen del nombre. Aegon, repitió. Claro, cómo no, igual que Aegon el dragón. ¿Cuántos reyes ha habido con el nombre de Aegon? 4, contestó el niño. 4, el último de ellos, hasta el momento había sido Aegon IV el Indigno, y para el quinto, digamos que para que llegara el quinto, aún faltaba un poco. Si bien, como ya predijo la bruja de los spoilers, todo se andaría, por muy improbable que fuera. De este modo, Dunk preguntaba si el niño lo había hecho para burlarse de un tonto caballero errante. Sin embargo, el tema es que Egg quiso ser escudero a toda costa, ya que no pudo serlo de Daeron, su hermano mayor, nada interesado en la caballería y todavía menos en los torneos. Daeron, si recordamos el borracho con el que se encontró Dunk en la posada casi vacía debido al torneo de Vado Ceniza. Daeron, el primogénito del príncipe Maekar, mientras que Aerion se trataba solo del segundo hijo. A su vez, el niño le contaba a Ser Duncan cómo se escondieron con la intención de reaparecer más adelante cuando el torneo de Vado Ceniza ya hubiera terminado. De hecho, fue Daeron quien le rapó el pelo a Egg. En los libros, el tema canta un poco más por los ojos violeta de Aegon, puesto que él, a diferencia de su hermano Daeron, sí tenía los rasgos valirios, justo como Aerion, de ahí de la necesidad de raparse la cabeza. Mientras que en las series, como sabemos, se prescinde de los ojos violetas de los Targaryen, una constante de este Juego de Tronos. Queda claro que aquí el niño era sincero, con lágrimas en los ojos. Egg nunca le deseó nada malo a Dunk. A pesar de lo cual, ahí estaban, uno encerrado en una celda y el otro una vez más en su privilegiada posición de príncipe dragón. Así el niño con un buen huevo se disculpaba de Dunk. Un Ser Duncan que por supuesto entendía ese deseo de Egg por ser escudero, sobre todo cuando Dunk siempre había deseado ser caballero, tanto que hasta se inventó que lo era a la muerte de Ser Arlan. Así que en cierto modo, digamos que estaban empatados.
Enseguida Ser Duncan quería saber qué iban a hacer con él y el niño le informaba que Baelor Targaryen quería verlo una vez que terminara de comer, cosa que Dunk ya había hecho. No era plan de dar una paliza a un príncipe dragón y para colmo hacer esperar a otro príncipe, esta vez bastante más grande que el anterior. Así Ser Duncan llegaba hasta Baelor Rompelanzas, mano del rey y máxima autoridad en el castillo de Ashford y cualquier otro lugar donde no estuviera Daeron II el Bueno. Un príncipe este Baelor, siempre entre libros y pergaminos, lo tenía todo este Targaryen, gran guerrero y erudito. En esta escena, Egg todavía continuaba acompañando a un Ser Duncan que se arrodillaba, mientras Baelor pedía al niño que hiciera brevemente de copero. Por lo menos que Dunk se encara un buen vino dorniense que le iba a hacer falta. Queda claro que el niño no le deseaba ningún mal a Ser Duncan, si bien el tema es que para Baelor debería haber acudido a él y no a un caballero errante. Sin embargo, a la vez, Egg pensó que no había tiempo que perder y el castillo de Ashford quedaba bastante lejos, sobre todo cuando Aerion se estaba ensañando con Tansel, la marionetista dorniense. Una situación complicada cuando había que actuar muy rápido y agravado todavía más debido a lo que Dunk sentía por Tansel, a lo que había que sumarle el odio de Egg hacia su hermano Aerion hasta el punto de desearle la muerte. Algo que para Baelor no estaba nada bien, puesto que no hay nada peor de cara a los dioses que ser el asesino de su propia sangre. Podríamos preguntarle a Euron Greyjoy o, sin ir más lejos, a Brynden Ríos. Así despachaba Baelor a Aegon y se quedaba a solas con Ser Duncan, a la vez que llegaba una pregunta clave para el caballero gigante. Permítame una pregunta, Ser Duncan. ¿Hasta qué punto es un buen caballero? ¿Cuál es con franqueza su dominio de las armas? Una pregunta a la de Baelor, dirigida hacia lo que estaba por llegar, que no era otra cosa que su hermano Maekar, de vuelta en el castillo, después de encontrar por fin a su hijo Daeron, otro príncipe que había mentido acerca de Dunk, tachándolo de caballero ladrón y de que había secuestrado a Egg. Una película, la de Daeron, en la que Baelor no creía, pero que iba a resultar complicada de desmentir. A su vez, Dunk se enteraba de que las titiriteras dornienses habían sido acusadas por Aerion de alta traición, representar la muerte de un dragón, un ataque velado contra la casa Targaryen y una incitación a la rebelión. Un asunto muy feo para las titiriteras, de la misma forma que lo era para Ser Duncan, al haber propinado una paliza a un príncipe Targaryen. Un caballero errante que iba a ser castigado por hacer lo correcto, y pese a que Baelor deseaba proteger a Dunk, lo cierto es que Aerion había pedido su cabeza, algo que la mano del rey no iba a consentir, si bien lo que no podía negarle a Aerion era un juicio, más todavía apoyado con el falso testimonio de Daeron hacia Ser Duncan, que se enfrentaba a la pérdida de una mano por golpear a Aerion y de un pie por patear a Aerion. Una suerte para Dunk que no le diese un cabezazo, sino apaga y vámonos. Así llegaba la resignación de Dunk. Sin embargo, Baelor le ofrecía al caballero otra vía de escape, la vía del juicio por combate, esa que no utilizó Ned Stark en el septo de Baelor. De ahí que se volviera a repetir la misma pregunta: ¿cuál es su dominio de las armas, Ser Duncan? Bastante torpe con la lanza de torneo, pero mucho mejor con la espada. Así se daba paso a una nueva escena con los Targaryen, esta vez con Aerion y Maekar, los dragones ofendidos, y a un Ser Duncan que ya se temía lo peor. En esas que Dunk no tardaba en alegar su derecho, un juicio por combate ante todos los jueces, incluidos Lord Ashford, el anfitrión, y Leo Tyrell como señor de Alto Jardín y el dominio. Algo con lo que Aerion no estaba de acuerdo, pidiendo en cambio un juicio de 7 al estilo de los Ándalos, que dejaba a todos bastante descolocados. Los Ándalos creían que si en cada bando luchaban 7 caballeros, habría más posibilidades de que los dioses, al verse honrados, intervinieran en la consecución de un resultado justo. Todos muy descolocados en el salón, en el que se ha echado de menos a Daeron. Sobre todo, descolocado, el caballero gigante que no entendía nada.
De hecho, de la misma forma que Maekar tampoco comprendía por qué Aerion no quiso enfrentarse a solas en combate singular a ese caballero errante. Es fácil, porque el dragón nunca pierde, y Aerion tenía miedo de perder frente a Ser Duncan. De hecho, algo que Maekar se olió enseguida, a pesar de que Aerion salía con la excusa de que el caballero había ofendido también a su hermano Daeron, de manera que un juicio a 7 defendería mejor la causa de ambos príncipes. Un sinsentido para Maekar, pero más para Ser Duncan, que seguía sin entender nada. De hecho, el tocho pensaba que debería luchar él solo frente a 7 caballeros, pero lo cierto es que se le estaba dando la oportunidad de encontrar a otros 6 caballeros que lucharan de su lado. 7 caballeros frente a otros 7 del lado de los príncipes Targaryen, 7 contra 7. La pelota estaba ahora en el tejado de Dunk, puesto que si no era capaz de encontrar a esos otros 6 caballeros, sería declarado culpable de todos los cargos. Un tremendo marrón para Ser Duncan, mientras Aerion se había salido con la suya al trazar esa estrategia, al menos de momento. Una estratagema que no gustó nada a Maekar, que se llevaba a su hijo a la fuerza del salón, mientras Ser Duncan era liberado para tratar de encontrar a esos caballeros que le respaldaran. Y más le valdría que se diera prisa porque el tiempo corría muy en su contra. Tremenda la desesperación de Dunk bajo la lluvia, más todavía al pensar en quién estaría dispuesto a ponerse del lado de un triste caballero errante en un juicio frente a la casa Targaryen, nada menos. Al menos Ser Duncan había recuperado sus escasas pertenencias, incluidos sus 3 caballos, sus 2 caballos, sobre todo a Trueno, su caballo de batalla, en esas que Raymond Fossoway volvía a aparecer. Raymond, su ángel de la guarda, o más bien su manzana de la guarda. Aquí Dunk se marchaba al pabellón de los Fossoway para explicarles toda la movida con el juicio de 7. En esas que Ser Stefan, la manzana podrida, no tardaba en intervenir. Esto era un problema de caballeros y de hecho Raymond solo era un escudero. Sorprendentemente, Ser Stefan se mostraba muy comprensivo y receptivo con la causa de Ser Duncan. Había visto el trato de Aerion con la marionetista y se ofrecía para luchar junto a Dunk sin pedir nada a cambio. Y claro, Ser Duncan solo podía dar las gracias ante tanta generosidad. Sin embargo, el problema es que de momento solo eran 2 caballeros para enfrentar a la Casa del Dragón, esa que según los Fossoway tantos problemas habían traído a Poniente desde la conquista de Aegon. Unos Targaryen que se habían quedado sin dragones mientras ellos seguían teniendo manzanas. Así, Ser Stefan no tenía problema en combatir en busca de mayor gloria e incluso se ofrecía para buscar y completar el grupo de caballeros de Ser Duncan. Así, Ser Stefan presumía de tener buenos amigos caballeros, buenos amigos que salía a buscar rápidamente bajo la lluvia. Qué suerte para Dunk haber encontrado a alguien como Ser Stefan, ¿verdad? ¿O no? No estaba muy claro si Fossoway conseguiría esa ayuda, pero por lo menos ya era algo. Como bien apuntaba Raymond, es cierto que Ser Duncan podía haber huido lanzando una bomba de humo al más puro estilo titiriteras dornienses. El resultado habría sido el mismo, pero el honor de Dunk estaba siempre por encima de todo. A continuación, regresaba a escena. El niño era el escudero de Ser Duncan y no lo iba a dejar tirado en este momento tan oscuro. De hecho, el niño se había escapado una vez más, pero ahora había llegado acompañado de su hermano mayor, Daeron, que por fin daba la cara desde la posada. Momento en que Ser Duncan se abalanzaba sobre el príncipe Targaryen, ya sin nada que perder. Y es que lo de agredir a príncipes Targaryen se le estaba dando bastante bien. Si bien aquí también con razón, Daeron había mentido sobre él y ahora un juicio se le venía encima, un juicio de 7 en el que también el príncipe Maekar tomaría partido. Sin embargo, Daeron no estaba nada por la labor, Ser Duncan no tenía nada que temer de este príncipe, de hecho era todo lo contrario. Daeron se dejaría perder en las justas, esta vez sin apuestas de por medio. Mientras el tema cada vez se complicaba más, puesto que Dunk ahora se enteraba de que 3 caballeros de la Guardia Real lucharían junto a Aerion.
Sí, la élite frente a este pobre caballero errante y Ser Stefan Fossoway, ese era el panorama. En este punto el niño se ofrecía para buscar caballeros a la causa de Ser Duncan, a la vez que aprovechaba el momento para contar un poco más acerca de las bondades de su hermano Aerion. No en vano este príncipe era conocido como Aerion el monstruo, más todavía cuando arrojó el gato del niño a un pozo. Aerion se creía un dragón en forma humana, de ahí que se ofendiera tanto con las titiriteras y su función de Simeón Ojos de Estrella y la muerte del dragón de tela. En palabras de Daeron, lástima que no sea de la familia Fossoway, porque entonces se creería manzana y todos estaríamos más tranquilos. En fin, ¿qué se le va a hacer? No obstante, antes de despedirse, Daeron aprovechaba el momento para hablar a solas con Dunk. Soñé con vos. Es decir, el sueño que Daeron tuvo con Dunk en la posada, con el que no se había encontrado nunca, pero que sin embargo reconoció enseguida nada más verlo. Ser Duncan y un dragón muerto, con alas tan grandes para cubrir todo el prado de vado ceniza, y que justo se le había caído encima. Ser Duncan vivía, pero el dragón no. Los Targaryen y sus sueños proféticos. Mis sueños no son como los suyos, Ser Duncan, los míos son reales. Evidentemente no voy a entrar en la interpretación del sueño, basta con apuntar que el dragón del sueño era grande, muy grande, el más grande de Vado Ceniza. Un sueño profético que atormentaba a Daeron, como todos los demás, pensando que el dragón muerto al igual se trataba de él, más todavía cuando los dragones con alas habían desaparecido hacía 50 años. Y de hecho solo habían quedado los dragones en forma humana, esos dragones a veces tan despreciables como Aerion llama brillante. Por supuesto, no era el caso de este Daeron, un buen tipo en el fondo que solo había mentido para salvar el pellejo ante su padre, Maekar. Usted estaba vivo y el dragón muerto. ¿Yo lo había matado?, preguntó Dunk. Lo ignoro, pero ahí estaban los dos, usted y el dragón. Antaño los Targaryen éramos señores de dragones. Ahora no queda ninguno, pero sí nosotros. Yo no quiero morir. El motivo solo lo conocen los dioses, pero así es. Le pido pues un favor. Asegúrese de que al que mate sea mi hermano Aerion. Así se despidió el príncipe Daeron, primogénito de Maekar, con Dunk, acto seguido visitando los restos del espectáculo de marionetas. Con la cabeza de Florian el Bufón entre sus manos, Ser Duncan y sus remordimientos sobre no ser un verdadero caballero. No eres un caballero, si recordamos justo cómo comenzó la obra sobre Florian el Bufón. Unos recuerdos además sobre Tansel que lo atormentaban al no saber nada de su amor platónico dorniense, como tampoco del escudo que debía pintarle. Un escudo que Tansel tuvo el detalle de dejarle a Pate, el maestro armero, antes de marcharse a Dorne con su tropa. Como dijo Pate, muerto el perro, se acabó la rabia. Es decir, salir cortando y mejor dejar todo atrás, más todavía con personajes como Aerion de por medio. Así Pate le entregaba a Ser Duncan el Alto su escudo, un escudo que el herrero había reforzado y optimizado con el nuevo blasón pintado por Tansel. La estrella fugaz sobre el olmo, una primera impresión que no convenció a Dunk, ya que se le había antojado que la estrella fugaz, en vez de pasar, caía y se apagaba mientras que llegaba la noche y la oscuridad. Debería haberme quedado con el cáliz, dijo entristecido. Al menos tenía alas para salir volando como Tansel. Y Ser Arlan decía que la copa estaba llena de fe, compañerismo y cosas buenas para beber. Parece que este escudo representa la muerte, dijo Dunk. El olmo está vivo, señaló Pate. ¿Ves lo verdes que son las hojas? Este escudo no representaba la muerte. Eso será más adelante. Más bien se trataba de un escudo destinado a proteger a Ser Duncan, justo como en la canción. Protéjanme, roble y hierro, o acabaré en el infierno.
Un nuevo blasón que tras otro vistazo por fin convenció a Dunk. Un gran trabajo de Tansel y un escudo mítico en la historia de Poniente, tanto que ese mismo escudo se lo encontró bastante tiempo después, Brienne, en la isla de Tarth, en la armería de su padre. Brienne de Tarth, la descendiente más digna de Ser Duncan el Alto, uno de los más grandes en la historia de la Guardia Real. Pate le cobraba a Dunk una sola moneda de cobre por el trabajo, y no me extraña ante el futuro tan negro que se le presentaba. Todos los planes en el torneo de Vado Ceniza habían cambiado, el tiempo se acababa para Ser Duncan, por fin con su nueva armadura, esa que iba a utilizar para convertirse en paladín, pero que ahora debería simplemente salvarle la vida. Sin embargo, para sorpresa de Ser Duncan, le estaban esperando Ser Humphrey Hardin, montado en el caballo de Aerion llamado Brillante. Hardin, el caballero que iba a combatir con una pierna rota, nada menos. Ello como resultado de su anterior combate contra el dragón, la sucia jugada de Aerion. Ser Robin Riesling, el caballero tuerto que tuvo la charla anterior con Egg. Ser Humphrey Bisbury, el del combate mítico con Hardin, es decir, los Humphreys, y sobre todo, Ser Lionel Baratheon. Ser Duncan preguntaba si los había reclutado Ser Stephen Fossoway, pero la realidad había sido muy diferente. Fue Aegon quien reclutó a esos caballeros. Y por supuesto, la tormenta que ríe no iba a perder la oportunidad desde hacía 100 años del último juicio a 7 en luchar frente a la Guardia Real o zurrarle a Maekar. No obstante, entre todos ellos, contando a Ser Stephen Fossoway, solo eran 6. Seguía faltando un caballero para completar su grupo de 7. Así llegaban los adversarios, con Maekar y Aerion a la cabeza. Brutal, la armadura de Maekar Targaryen. No me gustaría enfrentarme a Maekar y esa armadura, más todavía con su martillo de guerra. Maekar y Aerion, junto a Daeron y 3 caballeros de la Guardia Real, 3 caballeros negros y 3 blancos. Curiosamente también eran 6 y no 7 caballeros. En esas que Raymond se unía a Dunk para preguntarle qué estaba pasando. Algo tan sencillo como que Ser Stephen, más que una manzana, se trataba de una rata. Una rata que en el último momento había decidido cambiar de bando, es decir, a Dunk no le faltaba un caballero, ahora le faltaban 2. Ser Stephen, la manzana podrida, fácilmente sobornada por Aerion. Bonita armadura, la de los Fossoway, también hay que decirlo. Y el pobre Raymond no daba crédito, una situación extrema, con de nuevo su ángel de la guarda en acción y pidiendo a Ser Duncan que lo armara caballero, decidido a ocupar el lugar de su primo en las justas. Una escena brutal en la que Ser Duncan vacilaba pese a la urgencia de la situación. Ceñudo, Dunk puso la mano en el puño de la espada, pero vaciló. Raymond, no estaría bien. Es necesario, sin mí solo son 5. Tanto vaciló Dunk que finalmente tuvo que ser Ser Lionel quien armara caballero a Raymond. Ya sabemos por qué. Precisamente por el honor de Ser Duncan, ese que le impedía hacer lo incorrecto, pese a que todo caballero tenía el derecho de armar a otro. Y claro, el problema es que Dunk no era caballero. Que te arme caballero Ser Lionel Baratheon, todo un gran honor, dicho sea de paso. Mientras Ser Duncan, desesperado pero a la vez con una gran determinación, se dirigía a una tribuna llena de caballeros con el fin de conseguir al último de ellos. Si nadie se unía al grupo de Dunk, sería culpable de todos los cargos. Buen detalle el de la silla vacía en el asiento de Baelor, junto a la reina del amor y la belleza en el torneo. De esta forma, Ser Duncan se arrancaba con un emotivo discurso, con Ser Arlan del árbol de la moneda en el centro de todo y los ideales de la verdadera caballería, con la defensa del inocente como bandera. Incluso con el león gris y los Lannister entre el público, ese al que descabalgó Ser Arlan en su prime. Y cuando parecía que por fin había calado el discurso de Dunk, aquí llegaba otro fail escatológico, mientras al gigante se le acababa el tiempo, una vez más, rechazado por los señores y caballeros de alta cuna.
No obstante, otro Targaryen en el último momento hacía acto de aparición, otro Targaryen que llevaba la armadura del príncipe Valar, pero que no se trataba de Valar, sino de su padre, el mismísimo Baelor Rompelanzas, que había llegado para tomar partido por Ser Duncan el Alto. Dunk vio que entre los acusadores reinaba el desconcierto. El príncipe Maekar espoleó su montura. «¿Perdiste el juicio, hermano?», señaló a Dunk con un dedo cubierto de malla. «Este hombre atacó a mi hijo». «Este hombre», replicó el príncipe Baelor, «protegió a los débiles, como es el deber de cualquier caballero que se precie. Que decidan los dioses si tuvo o no razón». Brutal este cuarto capítulo, con una fidelidad extrema al libro y diálogos prácticamente calcados. Necesitábamos una adaptación a este nivel. Y además, sin la necesidad de dragones de los que vuelan, lo cual tiene más mérito. Solo buenas historias de caballería. Esas de las que el genio de George R.R. Martin siempre ha ido muy sobrado.